Moi boa, xente. Hoy estamos aquí en Play Presta, en la Cla Invisible, para daros simplemente de algunos consellos y de algunas recomendaciones para estos días que vienen complicados. El primero de ellos es que seamos sensatos y no difundamos informaciones de las que desconozcamos la su veracidad. El segundo ya la higiene, ya sabéis, está todo el mundo diciendo, y tanto los expertos diciendo, que lo más importante es la higiene y que llevemos les manes. Y por último, y no por ello el consejo menos importante, queda en casa. Y si quedamos en casa podréis decir, ¿y qué hacemos? Pues podemos escuchar música, podemos ver películas, que hay un montón de ellas muy buenas para estos días, pero yo voy a recomendaros una serie de libros que creo que pueden acompañarnos y acompañaros en estos días. El primero de ellos puede ser el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. ¿Por qué recomiendo este libro? Precisamente porque está basado en la propia necesidad de contar. En esa época cuéntase la historia de un grupo de xente mozo que está encerrado nes pestes en Florencia, en una casa, y entonces dedícase a contar historias. No escaizamos nunca el poder de contar, el poder de la narrativa para hacernos sentir humanos cuando hay circunstancias como esta que vienen complicadas. Deprendamos esa sabiduría del Decamerón, no la despreciemos. Otro libro que me puede parecer interesante, mientras llevemos el Decamerón, por ejemplo, es La Lluz Heredada, de Joan Santori, que es un libro de relatos que para mí fue de lo mejor que se publicó el año pasado. También es publicado por Trave, al igual que el Decamerón, y que creo que puede ser muy bueno para estos días, ¿no? Para reflexionar también sobre distintas cosas, sobre que ya se superaron, sobre todo, muchas cuestiones, a veces igual más complicadas que esta, No olvidemos eso. Asturias, en concreto, pasó por situaciones muy, muy difíciles y le superó. O sea que de esta vamos a salir. Voy a recomendaros también un libro que llámase La Mancadura, de Berta Piñán, el primer libro que llegué yo en asturiano y que creo que puede ayudar a amosar a la gente que desconoce bien la literatura asturiana lo que son las nuestras letras, lo que es una gran autora como Berta Piñán, de la que ya falé en vídeos aquí en la Cla Invisible, podéis retalos. Como también falé de los libros que vienen de arreo, por ejemplo, este Media Vida de Pablo Teixón, que me parece un grandísimo libro, una antología de las obras publicadas hasta la fecha, un autor que sabéis que me interesa mucho por la su perspectiva para con la lírica, donde mezcla referencias al cine, a la música, que sabéis que yo también incorporo a la mi obra y que me interesa mucho también como lector. Y por último, voy a recomendaros una novela ágil, entretenida, que ya sabéis, ya la comentamos también aquí Laura Marcos y yo, y Incorrectos, de David Artí Mecoto, que es un libro per entretenido, per ágil y con una narrativa per moderna que fai que non dexemos de leer en ningún momento. O sea que tenemos aquí 4 recomendaciones de libros, pero lo más importante es que estas recomendaciones de libros van acompañadas de los consejos que os di alentamo: sensatez, higiene y el más importante de todos, ya lo sabes, queda en casa. Síguenos aquí en la Cla Invisible en Play Presta.